Qué bendición estar aquí esta mañana, ¿verdad? Contentos, animosos de glorificar a nuestro Dios. Es una oportunidad que pues le agradecemos a nuestro Padre porque ya hacía falta. Y estos 3 domingos yo le doy gracias por la oportunidad tan hermosa que nos da de estar juntos, de glorificar su nombre, alabarle, adorarle. Yo no sé usted, pero la verdad se experimenta algo diferente. Es normal porque el diseño de Dios para la iglesia exactamente es una reunión. Ahorita le voy a hablar de eso, pero es reunión, es conjunto, comunión de personas. Vamos a buscar, ya que estamos de pie, la palabra del Señor ahí en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo número 12. Efesios 6, 12. Léalo fuerte conmigo y vamos a orar después de haberlo hecho. Un pasaje muy, pero muy importante que nos revela la naturaleza de la iglesia, la situación a la que está expuesta y la bendición que tenemos de poder saber lo que podemos, lo que debemos hacer para mantenernos en victoria. Dice, porque no tenemos lucha. ¿Sí está leyendo? O por las cubrebocas no se oye, ¿no? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de una lucha tremenda, espiritual, fuerte, total, en contra de todo lo que es Cristo y de sus hijos, de la iglesia. Por eso tenemos que orar y pedir dirección para saber qué vamos a hacer. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque nos das la gracia de reunirnos. Te pedimos esa fortaleza, esa sabiduría para poder entender tu palabra, y que al salir de este lugar vayamos renovados, fortalecidos y dispuestos a tomar nuestro lugar en la batalla. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, amén, amén. Pueden tomar su asiento. Pues definitivamente, amados hermanos, la iglesia de Cristo desde su fundación estaba previsto que sufriría ataques fuertes, poderosos de parte del enemigo. Esto es inevitable, y a través de la historia lo hemos visto de una forma muy, muy abierta, muy deliberada, al punto de que definitivamente hay lugares, países en donde no puedes avisar, decir soy cristiano, porque pues va para la cárcel. Hay lugares donde pues de plano pues los matan así tan simple. Y yo creo que a veces los de aquí de México no alcanzamos a captar toda la bendición que tenemos de libertad, de poder reunirnos, de poder estar dijéramos en la reunión sin que tengamos miedo de que alguien venga, nos arrinconen, nos formen y nos corten la cabeza, ¿no? Gloria a Dios por esa bendición. Pero a veces creo que eso como que nos hace más débiles, como que nos afloja mucho nuestras convicciones, y naturalmente que yo creo que hace falta a veces situaciones de dificultad como la que estamos viviendo para que se pueda afirmar y confirmar el carácter del creyente, y que nos afiancemos en las verdades de la palabra y nos mantengamos en guardia, también en ataque, para poder salir vencedores de cualquier circunstancia que se presenta. La iglesia siempre ha batallado, y si tú lees te vas a encontrar todavía en el libro de Apocalipsis que también van a ser reunidos todos los reinos de la tierra, si lo has leído, para luchar en contra de Cristo y de su esposa, de la iglesia. Así es que este asunto se va a acabar
hasta que estemos en la presencia de Dios, el enemigo sea derrotado, sea arrojado al abismo junto con todos los que le han seguido, y entonces sea atormentado. Eso me da gusto, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Así es que, amados, no es novedad, pero sí tengo que hacerlo notar. La iglesia está perseguida, la iglesia está aplastada, está presionada, está firmemente arrinconada, dijéramos. Sin embargo, también la iglesia está diseñada y capacitada para vencer a su enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Porque igual, si seguimos leyendo la historia, en el cuadro general de la Biblia, el final de todas las cosas es que Cristo va a reinar sobre todo dominio, potestad, todos los reinos estarán bajo sus pies y nosotros reinaremos con Él. Esa es la gloriosa esperanza y bendición de nuestro Dios. Qué hermoso poder estar del lado de los vencedores. Y tú y yo, aunque no lo veas tan claro de momento, pero tienes que leerlo en la palabra y visualizarlo y recibirlo con gozo, es que somos vencedores en Cristo Jesús. Así es que está bien, la iglesia está diseñada para seguir adelante, pero esto quiere decir que va a haber luchas, quiere decir que va a haber desafíos. Esos desafíos no son nuevos, los ha tenido que enfrentar durante toda su existencia. La palabra iglesia es algo excepcional, es algo maravilloso. Tenemos que hoy definir con claridad lo que somos, para qué estamos, cuál es la actitud que debemos de tomar, qué es nuestra función y nuestra situación real como hijos de Dios. La palabra iglesia ahora ya es como muy común, pero el que la utilizó por primera vez para referirse a los que habían de creer en Él fue el Señor Jesucristo. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que se ha españolizado, y de decir eclesia en griego ahora decimos iglesia en español, pero el significado es muy importante. Iglesia, eclesia, quiere decir los llamados afuera, quiere decir los llamados aparte. Y cuando la Biblia dice que algo es apartado, también le llama que está santificado, está apartado para Dios. Y entonces, por eso en la Biblia a la iglesia, o a los que formamos la iglesia, nos llama santos. Y la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Entonces la iglesia está conformada por personas llamadas afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del consenso general de su nación, de su sociedad, en todos los niveles económicos, sociales, religiosos, culturales. Nos llamó afuera y nos ha congregado a un grupo de personas llamada iglesia, los llamados aparte, los llamados afuera. Y la palabra iglesia, me encanta su significado más literal. Significa reunión política, meeting con fines políticos. Y alguien se preguntará, bueno, ¿por qué ese sentido? Pues porque la reunión de la iglesia es para establecer, afirmar, confirmar y extender el reino de Jesucristo, un nuevo reino. De entre todos los reinos de la tierra, los llamados afuera, los llamados aparte, los santos, los santificados, nos reunimos para reconocer que hay un nuevo rey, se llama Jesucristo, para estar bajo su dominio y autoridad, y bajo ese dominio y autoridad obedecer sus instrucciones de establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Tú y yo somos súbditos de ese reino. Y entonces, amados, esa palabra iglesia o eclesia entonces cobra un significado muy especial. Hoy en día ya cualquier grupo se llama iglesia, pero definitivamente no cualquiera podría ser iglesia, ¿me entiendes? Mucho menos cristiana, porque iglesia, estrictamente hablando, es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que hemos sido llamados aparte del mundo
llamados afuera del mundo y nos reunimos para el establecimiento y extendimiento del reino de Jesucristo. Eso es iglesia. Hay dos variantes del concepto iglesia. El número uno se le llama iglesia universal. La palabra católico quiere decir universal, pero la iglesia que hoy en día se llama católica no es universal. Universal quiere decir que está por todas partes y no está en todas partes, porque hay más musulmanes que católicos, entonces ya no es universal. Pero en el sentido cristiano, la iglesia es de Cristo, es universal. ¿Quién forma la iglesia universal de Cristo? No los de Pare de Sufrir, porque ellos se llaman también la iglesia universal, pero no, escúchalo bien, todos los que hemos creído en Cristo, que le hemos entregado nuestro corazón al Señor desde que empezó la vida cristiana en el pasado, los que estamos creyendo en Cristo en el presente, los que creerán en Cristo en el futuro, hasta el final de los tiempos, de todas las naciones, de todos los países, de todo el mundo, ellos, más bien esos somos la iglesia universal. Todos los cristianos de ayer, de hoy y de mañana, de todas las naciones de la tierra, somos la iglesia, como dije, universal. Un día, todos los que hemos creído, vamos a estar en la presencia del Señor. A todo ese grupo, esa iglesia, ese conjunto de creyentes, amados hermanos, ya en ese momento ante la presencia de Dios se le llama la iglesia triunfante, porque hemos pasado por todas las pruebas, situaciones, angustias, COVID, no COVID, gripe española, peste negra y todo, y ahora estamos reunidos triunfantes en la presencia de Dios. Iglesia triunfante, la iglesia universal triunfante. Pero hay otro concepto de iglesia, el concepto local de iglesia. Tú y yo estamos aquí ahora localizados en la Ciudad de México, en el área de Azcapotzalco. Somos la iglesia local de Azcapotzalco, si lo quieres ver de esa manera. Peniel es una iglesia local, como lo es Amistad Cristiana, como lo es Calacuaya, como lo es, no sé, Cristo Vive, diferentes grupos locales de personas. 92 veces de las 115 veces que aparece la palabra iglesia, eclesia en el Nuevo Testamento, 92 veces se refiere a un grupo local de creyentes. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso, son localidades geográficas definidas. Entonces, yo quiero que sepas, el énfasis de la palabra de Dios para la iglesia no es la universal, aunque existe, está presente, será victoriosa y triunfante, pero el énfasis está enfocado al desarrollo de los grupos locales llamados eclesia, iglesia cristiana. Estoy hablando de la iglesia cristiana, pero son iglesias formadas por todos los creyentes en Cristo de un área geográfica definida, que nos reunimos para alabar al Señor, ya lo hicimos, para adorar al Señor, ya lo hicimos, para escuchar su palabra, lo estamos haciendo, y para capacitarnos. Por eso hay discipulados en nuestra congregación, desarrollo discipular, desarrollo de liderazgo, capacitarnos para establecer y extender el reino de Dios sobre esta tierra. Así es que ya va agarrando, ¿verdad?, la idea de iglesia, el concepto un poco más claro. Las dos iglesias, la universal y el conjunto de iglesias locales, también la Biblia les llama el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Nuevo Testamento enfatiza la importancia
del grupo local de creyentes. Dios no dejó sin dirección de autoridad a los grupos locales de iglesias. Cada iglesia local tiene asignada, constituida de parte de Dios una autoridad espiritual que dirige, que coordina el desarrollo del grupo de cristianos local que se reúnen para glorificar el nombre de Cristo. Efesios 4:11 dice que Jesucristo mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. En cada congregación hay una persona que es identificada como el pastor maestro de la congregación. Ese pastor maestro puede dedicarse al evangelismo, puede recibir ministerio profético, o ese pastor puede crecer fundando iglesias y ascender a la categoría de apóstol, que en este caso es pastor de pastores, que cuida un grupo considerable de personas y de pastores bajo su autoridad espiritual. Amados, esto es como que la estructura de gobierno, pero es importante que tú entiendas que iglesia no es cualquier cosa. Iglesia es la familia de Dios. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia es el conjunto de todos los creyentes del mundo, ayer, hoy y mañana. Pero importante es la presencia de cada uno de nosotros en un grupo local de personas que amamos a Jesucristo y que, aunque sea con el cubrebocas, pero aquí estamos para glorificar su nombre. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, ante las circunstancias que hemos estado experimentando, principalmente la situación del distanciamiento social al que hemos sido sometidos toda la sociedad, pero particularmente la iglesia, tenemos que ser esparcidos, tenemos que ser, dijéramos, alejados, y entonces resulta pues que ya no estamos juntos. Resulta que ya no es reunión, ya no es meeting. Entonces se pierden las funciones de la iglesia, entonces se pierde la visión de la iglesia. Amados, se puede perder, y está pasando. Yo creo que por eso Dios me dio esta palabra. Se pierde la importancia de considerar a la iglesia como vital, como necesaria para nuestro tiempo. Yo estaba pensando que si esto se alargaba más, de que no nos dejaran reunir, pues tendría yo que convocar a todos los que quisieran ir conmigo con la jefa de gobierno y hacerle ver que es súper esencial la reunión de la iglesia, cualquiera que ésta sea en México. ¿Por qué? Porque la iglesia representa acciones de fe, creencia, y lo único que puede sostener finalmente la vida de una persona no es su cultura, no es su ciencia, no es su dinero, no es su capacidad, dijéramos, académica. Finalmente, lo que refuerza poderosamente la vida del individuo es la fe, la esperanza, la confianza en Dios. Por eso hasta la conseja popular dice que lo que muere al último es la fe, la esperanza. Tenemos, hermanos, que entender qué somos realmente, porque el enemigo de alguna forma va a intentar, y lo ha hecho en muchas ocasiones, debilitar la iglesia, eliminar el concepto de la importancia de la reunión. Porque algunos hoy ya están pensando, ahí está, pues me puedo reunir, puedo prender la tele, puedo ver a todos los predicadores del mundo. Sí, está bien, a nivel iglesia universal yo puedo estar integrado ahí, pero a nivel local el énfasis es muy importante, porque la iglesia universal no puede hacer lo que hace la iglesia local de creyentes. Por eso la intención del enemigo es debilitarla, para tratar de que se pierda el concepto, de que se diluya, que se olvide la importancia de la reunión. Y yo creo que está bien, obedecemos las instrucciones de nuestros gobiernos, nos ponemos nuestro
cubrebocas. Yo tengo mi careta ahí abajo también por aquello de las recochinas moscas, ¿verdad? Pero mis amados, definitivamente tenemos que ejercer acto de fe, y aquí estamos presentes para glorificar a Cristo, para hacerlo presente como el centro de la celebración del creyente. Y yo creo que necesitamos enfrentar pero poderosamente tres desafíos que debemos de llevarnos en el corazón. Cristianos, cristianas, hermanos, miembros de la iglesia Peniel, por lo menos tenemos que levantarnos firmes y enfrentar estos desafíos. ¿Cuáles? Número uno, el desafío de no olvidar de que Cristo nuestro Señor es el fundador y la cabeza de la iglesia. Fundador y cabeza de la iglesia. Hay quienes me han preguntado: ay, usted aquí es el mero mero de la iglesia. No, que Dios me libre. El mero mero de esta iglesia se llama Jesucristo, y de todas las iglesias del mundo. Los cristianos no se nos mueren, ¿no? La cabeza de nuestra iglesia es eterna. Por eso no hay que estar echando humo blanco de vez en cuando para anunciar habemos papas, no, ¿verdad? A papa, ¿verdad? Porque papas sí es otra cosa. Pero mis amados, siempre está viva. Cristo es el fundador de la iglesia cristiana. No lo olvides. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Cristo. Por eso yo no soy mormón, porque José Smith fundó los mormones. Tampoco soy testigo de Jehová, porque Z. Russell fundó a los testigos de Jehová, que ni es iglesia, es asociación de estudiantes de la Biblia. La Biblia nos enseña que Cristo no fundó una institución de estudiantes de la Biblia. Cristo fundó su iglesia. Y la iglesia está formada por todos los que hemos creído en Él, por los que le hemos entregado el corazón, los que tenemos la gloriosa experiencia por haber creído en Él. Escúchalo bien: de que nuestros pecados sean perdonados, de que tengamos la seguridad de la vida eterna, de que el Señor nos haya hecho nuevas criaturas y nos haya permitido formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Esa es la gran diferencia. Por eso ese concepto es importante. No olvidemos, Cristo es fundador y cabeza de la iglesia. Efesios 5:23, rápido lo leemos para que quede dijéramos un testimonio bíblico de este concepto. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es, ¿qué cosa? Cabeza de su iglesia. Es cabeza de su iglesia, y agrega: la cual, o sea, la iglesia, este conjunto de preciosuras que estamos aquí, los que estuvieron en la mañana, somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza y Él es su Salvador. Por eso proclamamos en las iglesias cristianas: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, apréndetelo de memoria, por favor. ¿Qué desafío tenemos que entender? Pues que Cristo es cabeza y fundador de su iglesia. Y escúchalo bien: la iglesia no tiene cabeza humana, tiene autoridades delegadas humanas: pastor, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Pero no somos la cabeza, somos autoridad espiritual delegada. ¿Para qué? Efesios 5:20, Efesios 4:11 y 12, por favor, si me lo ponen, léalo conmigo. ¿Para qué estamos las hermosuras de pastores en las iglesias? Si no digo yo quién, ¿verdad? Bueno, Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos? Para desarrollar, para perfeccionar. ¿A fin de perfeccionar a quién? A los apartados, o sea, a todos los miembros de las congregaciones. Nos toca a los pastores desarrollarlos, perfeccionarlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para hacer
las cosas que le toca hacer a cada miembro de la iglesia. Por eso aquí en Peniel yo he diseñado todo un plan de desarrollo discipular, y muchos de ustedes lo han pasado y están capacitados hasta para echar fuera demonios y para sanar enfermos, para poder dirigir una célula, para coordinar, para administrar un grupo pequeño, y algunos pues enseñan, predican cada semana en su célula. Entonces tenemos desde que te damos las lecciones programadas, luego te bautizamos, te llevamos al encuentro, luego entras al discipulado, y si quieres seguir adelante, te damos liderazgo espiritual para que seas líder de una célula, y luego si quieres servir a Dios, tenemos la Universidad Teológica Pastoral Peniel para que estudies en profundidad teología cristiana. Amados, y quieres irte a las naciones, gloria a Dios, ya estás equipado. Entonces tenemos que entender, hermanos, que estamos para desarrollar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para que la iglesia crezca, para la edificación, o sea, el crecimiento de el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos algo especial. Fuimos llamados aparte, sacados afuera, reunidos en un grupo para extender el reino, capacitados con autoridad espiritual definida arriba de nosotros, y tenemos que entenderlo, lo que somos iglesia. No somos cualquier cosa, no somos una organización. Los testigos de Jehová dicen: somos la Organización Internacional de Estudiantes de la Biblia. No, tú y yo somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y eso es lo que enseña la palabra. Y así, a pesar de que somos muchos, dice la palabra de Dios que de manera que de la misma forma que en un cuerpo tenemos muchos miembros, imagínate nomás cuántos huesos tenemos, cuántos dedos, cuántos ojos, bueno, nomás dos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Células, simplemente células, millones de células. A pesar de que somos muchos en este cuerpo, dice, no todos los miembros tenemos la misma función, y de la misma manera, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos somos en Cristo miembros los unos de los otros. Hay un elemento catalizador entre el pobre, el rico, el ignorante, el sabio, el docto, el indocto. Hay algo que nos une y nos ha hecho uno en Cristo Jesús, y que permite que aquí se nos acaban los títulos, y aquí nada más llegamos a esa gloriosa palabra de decir: tú eres mi hermano en Cristo, eres mi hermana en Cristo. La sangre de nuestro Señor nos ha hecho familia, nos ha hecho un cuerpo en Cristo. Amén. Amén. Entonces, eso es importante que no lo pierdas de vista. ¿Qué somos? Somos la iglesia de Cristo. Por favor, no puede ser iglesia cristiana sin Cristo. Hay iglesias que se dicen iglesias, pero si no tienen a Cristo, pues no es iglesia cristiana. Si en lo que adoran es más a otro dios o a otra diosa más que a Cristo, pues ya no es cristiana, ya tendría que ser con otro nombre. Pero mis amados, la iglesia, a pesar de las imperfecciones que le veamos, fue fundada por Cristo. La iglesia, a pesar de las imperfecciones que le veamos, defectos a 2, 3, 4 hermanitos que sí la tienen, pues ni modo de cerrar los ojos, pero es parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces el segundo desafío no solamente es saber que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también en este caso es reconocer que yo y tú, que nosotros somos parte de este cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Somos parte de la iglesia en dos sentidos. Somos parte de la iglesia universal de Cristo. ¿Sí me entiendes? Porque junto con los cristianos de China, de Japón, de Australia, de Groenlandia, somos un cuerpo en Cristo. No los vemos, no están cerca de nosotros, pero yo sé que un día en los cielos voy a mirarlos y voy a ver a los millones de personas
que fueron lavadas por la sangre del Cordero, glorificando el nombre del Señor allá en su presencia. Somos miembros de la Iglesia Universal, pero de aquí a que llegamos allá tenemos que estar muy conscientes de qué familia local de iglesia somos. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que mis hijos Salinas Puente de repente dijeran: no, yo ya no quiero ser Salinas Puente, yo quiero ser Yusef Abelgalbonde y Villaseñor, porque es de más categoría, ¿no? ¿Qué te pasa, hijo? Pues si traes el nopal en la cara, eres Salinas Puente. No, es que a mí me gusta más cómo viven allá, cómo comen allá. Pues está bien, pero ¿qué le dirías? Es que yo me quiero ir a vivir con ellos, quiero estar allá con ellos, me gusta más ser hijo de el papá Yusef Abelgalbonde que de Rafael Salinas. ¿Qué le dirías? Algo no está bien. No hay una conciencia plena, definida de qué familia es. En el ambiente espiritual igual tiene que haber una conciencia plena de entender que a donde Dios te puso y te colocó y te trajo, por los argumentos, ideas, conceptos que tú manejes, que creas que son tuyos, etcétera, etcétera, debes de saber que el que te trajo a Peniel fue Dios. El que te colocó en Peniel fue Dios. Que lo mismo te hubiera colocado en Amistad Cristiana, en Calacuaya, no sé, en Xochimilco, en Tláhuac, por alguna congregación allá en un cerro, Cuautepec Barrio Alto, Cuautepec Barrio Bajo, etcétera. Amado, pero qué interesante. A pesar de ti, a pesar de mí, nos trajo aquí, nos ha unificado en la familia Peniel. Como existe la familia Calacuaya, la familia Amistad Cristiana, la familia, iglesias locales definidas, que si sus miembros no están conscientes de que forman parte de ese cuerpo, entonces son los más débiles. Porque si mi cuerpo empieza, sus miembros, a rechazar el cuerpo, o el cuerpo a rechazar los miembros, pues nomás te platico que caeremos difuntos bien pronto. El enemigo trabaja muchísimo para robar la identidad de pertenencia a muchos cristianos y les hace creer que como al fin son de la Iglesia Universal, se pueden salir de su familia para irse con cualquiera otra. Sería el equivalente del hijo que se quiere salir de su familia para irse a vivir con otras familias, y un mes con una, otro año con otra, y así. Y entonces nunca tendría una formación definida de la familia a la que pertenece, ni lograría alcanzar los propósitos para los cuales Dios lo tomó y lo insertó, lo estableció en una familia espiritual determinada. Por eso el llamado de esta mañana es: amado hermano, tú, ¿cuál es tu iglesia? Yo soy de la Iglesia de Cristo. Sí, pero ¿de dónde? Soy de Azcapolanco. Humildemente, ¿no? Peniel Azcapolanco es mi iglesia. No, pero es que, pastor, yo no sé, a mí me gustaría ser mejor de por allá. Mira, mis hijos quisieran tener un papá que vive en Las Lomas, pero les tocó vivir aquí en Azcapotzalco. Pues como dijo el perrito, ¿verdad? Guaguántese, mijo. Es voluntad de Dios. Ahora, ¿quién nos colocó? ¿Quién nos colocó dentro de la iglesia en la que estamos? Primera a los Corintios 12:18. Quiero que te guardes este versículo en tu corazón y de verdad puedas darte cuenta de que no estás aquí por casualidad. Los que nos están viendo por internet, no formas parte de la iglesia donde estás por casualidad. Yo sé que al ver Peniel dirás: yo quiero irme a Peniel. No te vengas. Tú eres de esa familia, ahí te tocó nacer, el Señor te ha colocado ahí. El Señor Dios con toda su autoridad y sabiduría lo ha hecho. Ahí donde fuiste sembrado, ahí crece. Ahí donde el Señor te permite crecer, florece. Y ahí donde estás floreciendo, da fruto abundante de bendición y de justicia. Amén, amén. Dice 1 Corintios 12:18. Subráyelo, guárdelo, doble la hojita, píntelo, échele un salivacito o algo. Y dice: mas ahora Dios, ¿quién lo hizo?
Dios el Padre, en su soberana voluntad, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, ¿en dónde lo puso? En el cuerpo. Habla de la iglesia, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo Él quiso? Achis, entonces yo no vine aquí de casualidad. Yo no soy el pastor de Peniel de casualidad. Tú no eres miembro de Peniel por casualidad. El Señor te ha traído. Ay, es que yo ya dije voy a ir a Peniel. Ah, perfecto, gloria a Dios. El Espíritu te movió. Como seas, como digas, como pienses, como argumentes, pero Dios te ha colocado aquí. Escúchalo bien. Así lo ha hecho con cada creyente, a cada cuerpo local de iglesia. Ha asignado, ha llevado, ha colocado a los miembros como Él quiso. Escúchalo bien. Cuando un miembro dice, no, es que yo ya no estoy a gusto aquí, o como me dicen algunos santamente, fíjate cómo dicen, hasta la cara hacen así: es que Dios me habló y me dijo que mi tiempo en Peniel ya terminó, pastor. Tu tiempo en Peniel era hasta que te murieras, como el tiempo de mi dedo en mi cuerpo es hasta que yo me muera, o me lo mochen o me lo corten. No, Dios no hace eso. Nos colocó. Cuando una persona dice, es que yo ya me voy de aquí porque pues creo que mi tiempo terminó de aquí, y dicen que ya oré, y que hayas orado, el que yo haga una oración no garantiza que Dios me diga que sí, o que sea su voluntad. Más bien, a veces decimos ya oré para hacer mi voluntad. Pero escúchalo bien, apartarnos del grupo de creyentes donde Dios me colocó, salirme de la iglesia donde Dios me puso, es, fíjate bien, invalidar la determinación de Dios de haberte puesto ahí, en ese lugar. Es invalidarla. Y lo peor, debilitas la función del cuerpo donde fuiste asignado, porque en su sabiduría Dios supo por qué te puso ahí, y sabe que yo soy necesario para este cuerpo, y este cuerpo es necesario para mí, como mi dedo es necesario para este cuerpo y este cuerpo es necesario para este dedo. Juntos nos complementamos, nos perfeccionamos, nos fortalecemos por medio de las coyunturas propias, en donde se van alimentando todos los miembros que forman el cuerpo. Amados, esto es importante, más hoy en día, porque hoy en día se está dando el fenómeno de mucha gente que ya agarró de pastor a un pastor de la Conchinchina que predica bien bonito. Es que ahora él es mi pastor y todo me faltará. No, espérate. Está bien que lo oigas, está bien su consejo, preciosa su palabra, pero él no es tu padre espiritual. Tu padre espiritual es el pastor de tu iglesia, donde tú naciste en Cristo, o donde el Señor o tú o algo pasó y que llegaste y dijiste, de aquí soy, gloria a Dios. Ahora pues que ya soy de aquí, ahora pues a entender no solamente que somos un cuerpo, sino que yo soy de ese cuerpo. Amén. Entonces eso me lleva a otro desafío, que si yo ya soy parte de este cuerpo, entonces tengo que mantener la unidad del Espíritu. Tengo que mantener la unidad del Espíritu. Dios no me puso aquí para matar a este cuerpo. Dios no me trajo aquí para frenar el cuerpo. Dios no me trajo aquí para debilitar este cuerpo. Dios me trajo aquí para fortalecer, para ser de bendición en este cuerpo donde el Señor me ha colocado. Así es que eso quiere decir lo que dice Efesios 4, 3 al 6. Dice Efesios 4, 3 al 6. Lo leemos. Dice Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Estoy esperando así para que lo pongan en la pantalla, y lo podamos leer todos. Léalo conmigo, fuerte. Dice: solícitos, o sea, bien listos, pilas, como se dice ahora, bien pilas, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Para eso estamos. Los que formamos parte de una iglesia necesitamos guardar la unidad del Espíritu y todos en paz. ¿Qué más dice el versículo 4? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solamente somos un cuerpo, tenemos un espíritu y también una misma esperanza. Versículo 5, léelo conmigo fuerte. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo número 6, el último. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué unidad perfecta, maravillosa. Por eso, mire, no puede haber iglesia sin cabeza. Cristo es la cabeza. Cristo es cabeza, pero no funciona sin cuerpo. Nos complementamos, cabeza y cuerpo. El cuerpo sin cabeza se muere. La cabeza sin cuerpo, hermanos, no tiene expresión corporal. Por eso el desafío, amados, es no perder nuestro lugar, nuestra posición, nuestra convicción de que yo soy cristiano, llamado aparte, llamado afuera, congregado en una iglesia, colocado por Dios como Él quiso en el cuerpo donde ahora me tiene. Y entonces yo guardo la unidad del Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pero que entonces este cuerpo funciona para lo que debe de funcionar. ¿Para qué funciona el cuerpo de Cristo? Por favor, escúchalo. Función número 1 de la iglesia: comunión. Comunión. Necesitamos, hermanos, estar en comunión. Para que una familia funcione, necesita comunión. Para que en un trabajo funcione, tiene que haber comunión. Para que un país funcione, tiene que ser una comunidad así, bien integrada. Para que la iglesia sea fuerte, tiene que tener comunión. De ahí la importancia de estar juntos, de vernos. Bueno, ahora ya está más difícil, pero lo vamos a lograr de alguna manera. Comer juntos, desayunar juntos, cenar juntos, un cafecito juntos, en la familia lo más que se pueda juntos, profundizar la comunión, en especial la familiar y la de la iglesia. Entre más comunión haya, más fuertes seremos, nos conoceremos más, nos amaremos más, nos entenderemos más y mejor relación uno con otro. Comprenderemos la personalidad de cada uno de los que están a nuestro lado y sobrellevaremos su carácter y sus cargas. Esto es maravilloso. Comunión. La segunda función de la iglesia es adoración. Si estamos contentos unos con otros en plena comunión, adoraremos al Padre bonito. No se puede adorar a Dios si estoy peleado. La Biblia dice, es más, que si yo estoy enojado con mi mujer, mis oraciones no son escuchadas. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, no debo de acostarme enojado, debo de arreglar las cosas antes de dormir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a la hora de venir a la iglesia y querer ofrendar a Dios algo, nuestra vida, nuestra alabanza, nuestro dinero, dice la palabra que si llegas y traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él, sino alguien sabes que se la trae contigo, dice, deja tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano y regresa a ofrendar otra vez. Eso de una manera correcta, sin estorbos. Adoración es importante, hermanos. Por eso en una iglesia cristiana se le debe de dar prioridad a la adoración y a la alabanza. Por eso dedicamos buen tiempo para alabar a Dios. No es compás de espera para los que llegan tarde. No debería de ser. Debería de ser lo más importante para nosotros. Rápido, rápido, vámonos chicos a la iglesia, porque ya va a empezar la alabanza. Y no perdernos la alabanza congregacional a la que somos expuestos en la reunión de la congregación. Pero después de la comunión y la adoración viene la enseñanza. La vida del creyente no es de ignorancia.
La vida del creyente no es de tontera, nuestra fe no es ciega, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, se memoriza, se medita la palabra de Dios, porque ahí está la base de nuestra sabiduría. Cuando entendemos la palabra, nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios, entendemos su voluntad, entendemos sus propósitos, entendemos, hermano, lo que le gusta, lo que no le gusta, y entonces nuestra vida se va afinando a vivir bajo el centro de su voluntad. Pero una vez que aprendí, aparte de comunión, aparte de adoración y enseñanza, una vez que aprendí, viene la práctica. Entonces viene el servicio. No debe haber cristiano sin servir. El Señor Jesucristo dijo: donde yo estuviere, ahí va a estar mi servidor. El que cree en mí, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Porque no se puede decir soy cristiano y no servir. Por eso en el ambiente cristiano decimos, coloquialmente hablando, que el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir en nuestra casa, servir a nuestros hijos, servir a nuestra esposa, servir al esposo, ser bien servidores en la congregación, bien servidores, que se amontone la gente. Pastor, yo limpio las sillas después de cada reunión, es más, yo traigo el sanitizador y mi trapito. Entonces, amados, a mí como me llamó la atención, ya pasó el tiempo, ya la hermana ya está mayor, pero años y años, calladamente, sin que a veces nadie se diera cuenta. Yo años no me di cuenta hasta que la descubrí. Una hermana llegaba a las 6 de la mañana aquí los domingos, y a las 2,000 sillas o más de 2,000 sillas puestas, con un trapo y una cubetita con agua, a todas les daba una buena limpiada. La gente llegaba y con confianza se sentaba, no se empolvaban las pompis. No se empolvaban. Entonces, mis amados, qué tremendo, ¿no? Servir, no más. ¿Por qué? Pues porque soy hijo de Dios y porque tengo que servir. Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y por último, porque ya los veo que se me están durmiendo, o como no les veo bien la cara, no sé qué esté pasando. Mis amados, qué desafío. Hay uno más. Este es el de no perder la razón de ser de nuestras vidas y de nuestra iglesia. ¿Cuál es? El cumplimiento glorioso de la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20, hermanos, nos indica con claridad. Dice el Señor en su palabra, Mateo 28, 19 y 20. Póngase de pie para que lo leamos fuerte. Con esto vamos a terminar. Y dice así el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La orden suprema de alcanzar las naciones. ¿Qué voy a hacer después de haberles predicado la palabra? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué voy a hacer después de que los he bautizado en agua? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y amados hermanos, nunca olvidar la gloriosa promesa de que el Señor está con nosotros. He aquí, dilo fuerte, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que estemos en la iglesia triunfante. La iglesia local es militante, porque nos toca enfrentar los desafíos, servir, trabajar, adorar, alabar, enseñar, servir. Nos toca entender que somos cuerpo, pero también saber que soy del cuerpo de aquí, de esta iglesia, como lo serás de cualquier otra, los que lo sean. Y ahí pegarme, plantarme, identificarme con orgullo, si tú lo quieres, del bueno, ¿verdad? De que formo parte de una iglesia maravillosa como lo es
nuestra iglesia Peniel, porque hay humildemente, pero cada viejito alaba su bordón. Y pues para mí no hay iglesia más hermosa, más bonita que Peniel. Pero hermanos, todas las iglesias son preciosas para el Señor. Todas las iglesias locales somos cuerpo de Cristo. Todas las iglesias locales necesitan hombres y mujeres que entiendan que somos cuerpo de Cristo, que no podemos hablar mal de ninguno de nosotros, ni chismear, ni murmurar, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Pero todos nosotros necesitamos entender que somos de ese cuerpo y nos toca levantarlo, fortalecerlo, unificarlo, afirmarlo, confirmarlo, para que la gloria del Señor se manifieste a través de nosotros. Que esta situación de pandemia, de alejamiento, de distancia social, no nos robe, hermanos, la identidad de lo que somos y para qué somos. Y con la conciencia plena de que Dios te puso a ti y me puso a mí en esta iglesia, levantemos la bandera. Hoy es cuando, hermanos, hoy es cuando en estos tiempos de desafíos necesitamos los cristianos estar firmes y presentes como verdaderos hijos de Dios. Hoy es cuando los guerreros de Dios debemos de enfrentar las circunstancias adversas que se nos presentan con la firme confianza de que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Hoy es el tiempo de tomar nuestro lugar en la batalla como escuadrones del Dios vivientes, firmes, determinados a triunfar, porque tú y yo no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Y nunca, nunca lo olvides. Dilo fuerte conmigo si te lo sabes: en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. A Él sea la honra y sea la gloria. Sé buen miembro de tu iglesia. Afírmate donde estás. El Señor te trajo y te puso ahí. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga.